Buenas tardes. Amigos, les damos la bienvenida a una edición más de GAF Asesoría Jurídica. Los invitamos a que nos sigan nuestro programa a través de IUS Interactiva Radio, IUS Interactiva por Facebook y por internet www.iusinteractiva.com. También nos puede seguir por nuestra página www, perdón, por Facebook, GAF Corporativo Jurídico SC. El día de hoy tendremos un programa sobre lo que es el dictamen en trabajo social y su valor probatorio. Es importante referir que el papel del trabajo social reviste una suma importancia, ya que con su labor se busca dar una credibilidad, certeza moral, social y jurídica a dichos acontecimientos, dotando de elementos suficientes al juez en el esclarecimiento de la verdad absoluta que está en contienda. Para hablar al respecto de este tema, pues se encuentra con nosotros la perita oficial Rosalba Arcos Pablo, quien es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Autónoma de México por la Escuela Nacional de Trabajo Social. Actualmente trabaja para la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, adscrita a la jefatura de la Unidad Departamental de Orientación y Apoyo a la Defensoría Pública de la Ciudad de México. Y tiene más de 19 años en el área de trabajo social y se ha desempeñado en el área jurídico, familiar y penal. Muchísimas gracias, licenciada, y perito también. Estamos con usted. Muchísimas gracias por recibirnos, por aceptar la invitación que le formula GAF Asesoría Jurídica. Gracias, bonita tarde. Gracias, maestro Guillermo Escamilla. Estoy muy contenta por la invitación que usted me ha formulado, la invitación que me ha realizado IUS Interactiva, GAF Corporativo Jurídico. Y pues el tema del día de hoy es el dictamen en trabajo social y su valor probatorio. Es por lo que estamos aquí. Así es. Perdón, adelante, perito. Sí. Vamos a empezar. Me gustaría señalar en dónde encontramos al perito en trabajo social y los dictámenes en trabajo social. Los dictámenes los encontramos en todos los procesos judiciales, ¿sí? Entendiendo como procesos judiciales todos aquellos actos jurídicos que se llevan a cabo para la aplicación de la ley en la resolución de un caso. Y, por ejemplo, tenemos en materia familiar, en materia penal, en materia laboral, justicia para adolescentes, en el sistema penitenciario, entre otros ámbitos. Ok, vemos que es muy amplio precisamente el área de trabajo de una trabajadora social, ¿verdad? Sí, prácticamente nosotros ya inmersos en la pericia estamos investigando todo lo relacionado a las interacciones de una persona con su entorno social, ¿sí? Llámese en su familia, en el grupo de amigos, en el grupo laboral, en el grupo escolar. En todos esos ámbitos donde las personas interactúan es donde nosotros podemos intervenir. En este caso, podemos investigar una situación específica que se quiera discernir para la resolución de un caso. Ok. Y qué, en principio, ¿qué es una trabajadora social, licenciada? ¿Qué tiene? Ok, si me permiten, Ajá. si me permiten pasar a la siguiente lámina, por favor, donde dice las funciones del perito en trabajo social en los procesos judiciales. ¿Ok? La siguiente, por favor.
Ok. Aquí, ¿cuáles son las funciones del perito en trabajo social en los procesos judiciales? Pues sus funciones son las mismas que cualquier perito, el perito en medicina, en sociología, en psicología, porque el profesionista en trabajo social auxilia, de acuerdo a su conocimiento y experticia, cuando es necesario que su opinión precise sobre un tema, hecho o persona en el aspecto social, cuando la resolución de un caso requiera esa opinión experta. Ok. En este caso puede ser solicitado por el Ministerio Público, por el abogado defensor o el abogado particular o el mismo juez, con el objetivo de conocer mejor los hechos y las circunstancias que se están investigando, para así poder emitir una resolución o una sentencia al caso. Entenderíamos que ustedes son unos auxiliares de la Administración de Justicia, perito. Sí, es correcto, maestro Guillermo. Somos auxiliares en el conocimiento de hechos, de circunstancias o de personas, solo en el aspecto social. Ok, perfecto. Ok. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Ok. ¿Qué es la prueba pericial? La prueba pericial, en este caso, ¿quién la puede ofrecer? ¿Quién la puede ofertar? ¿O cuándo se va a ofertar? Nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales que la prueba pericial podrá ofrecerse cuando para el examen de personas, hechos u objetos o circunstancias relevantes para el proceso fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte u oficio. En este caso, aquellos procesos judiciales en los que estén inmiscuidos las personas de todo tipo de personas, niños, adolescentes, mujeres, adultos, pueden ser ofrecidas, ¿sí? Y ser valoradas para dar más conocimiento a los hechos que se están investigando. Perfecto. ¿Sí? Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Antes de pasar y señalar qué es un perito en materia de trabajo social, me gustaría que supiéramos qué es el trabajo social. El trabajo social, de acuerdo a la Federación Internacional de Trabajo Social, nos señala este concepto que yo les presento en la lámina, donde dice que el trabajo social es la profesión que promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el bienestar. ¿Esto cómo va a ser? Pues va a ser mediante las teorías del comportamiento humano y los sistemas sociales. El trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. En este caso, los principios de los derechos humanos y la justicia social son vitales para el trabajo social. Perfecto, perfecto. ¿Ok? Bueno, en la siguiente lámina podemos ver qué es un perito en trabajo social. Como ya se los había comentado, es un profesionista con título, con conocimientos y experiencia para evaluar y discernir estructuras y procesos sociales en los que una o varias personas intervienen al momento de interactuar con sus diversos entornos. Esto es, por ejemplo, su grupo familiar, el grupo laboral con el que estamos constantemente, el grupo escolar, los grupos sociales, ya sea grupos deportivos, grupos de juego. En este caso, también los grupos comunitarios. ¿A qué nos referimos? Pues a los grupos religiosos, grupos políticos,
todo aquel entorno en el que una persona tenga un vínculo, una relación, una interacción, ¿sí? Con ese entorno o ese medio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siempre, y me gustaría recalcar aquí, que siempre va a ser bajo la lupa de los derechos humanos. Perfecto. Y también habla de esas teorías, metodologías y técnicas, ¿verdad? Que son las que Claro que ustedes sí, emplean. claro que sí. En este caso, el perito en trabajo social requiere de un perfil, ¿sí? Requiere de cierto conocimiento y de cierta experiencia, ¿sí? Entonces, para comenzar con este perfil, ¿qué requiere? Requiere, por ejemplo, aquí estoy citando al Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 369 nos dice que tiene que tener un título oficial, ¿sí? Cualquier perito que se presente a una audiencia, realice una investigación y realice una pericia, tiene que tener un título oficial. Los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán y no tener impedimento para el ejercicio profesional siempre que la ciencia, el arte, la técnica, el oficio sobre la que verse la pericia en cuestión esté reglamentada. En caso contrario, deberá designarse una persona de idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o a una agrupación relativa a la actividad sobre la que verse la pericia. ¿Esto qué significa? Que en este caso la profesión o la formación de trabajo social está reglamentada y está reconocida por instituciones oficiales. Entonces, cualquier persona que sea perito en trabajo social tendrá que tener la acreditación correspondiente por estas instituciones, ¿sí? En este caso, si se diera en una situación que no hubiese peritos oficiales en las instituciones gubernamentales, pues entonces, como dice el artículo, se recurrirá a gremios o agrupaciones que que tengan relación con el conocimiento, la experticia de lo que tendrá que versar el peritaje. ¿Sí? Por ejemplo, las escuelas, los institutos, los colegios. ¿Sí? Ok. En la siguiente, continuamos con el perfil del trabajador social, el perfil del perito en trabajo social. Es una anterior, por favor. Esa. Ok. Aquí de qué nos habla. Dentro del perfil del perito en trabajo social, nos señala que tenemos que tener cierto conocimiento general, cierta experiencia en temas relacionados con lo que vamos a peritar. En este caso, nuestra formación profesional es única. Tenemos dentro de la formación profesional tenemos que adquirir los conocimientos de diversas teorías del comportamiento, diversas metodologías, diversas técnicas, incluso instrumentos propios para la recopilación de información, ¿sí? Para la intervención de un trabajador social. En este caso, eso es parte de nuestra formación profesional. Pero en el segundo párrafo yo señalo, ¿sí? Señalo otros conocimientos a nivel general. ¿Por qué? Si nosotros estudiamos y tratamos con personas, tratamos con situaciones sociales, tenemos que conocer nuestras normas, tenemos que conocer
las leyes que nos rigen, principalmente en nuestro país. Entonces, yo estoy citando que tenemos que tener conocimientos básicos de nuestra Constitución, de las leyes generales, por ejemplo, de protección a la niñez, de protección a las personas con discapacidad, de personas adulto mayor, etcétera. Tenemos que tener conocimientos de diversos reglamentos, de tratados internacionales, así como protocolos. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos intervenir en una investigación, tenemos que tener el conocimiento básico de los tratados internacionales, protocolos, para evitar violentar los derechos humanos de cualquier persona, ya sea niño, mujer, hombre, persona adulto mayor. ¿Por qué? Porque nosotros como peritos oficiales estamos insertos en una institución gubernamental y lo que menos tenemos que realizar es violentar algún derecho que sea de las personas dentro de las investigaciones que nosotros llevamos a cabo. Además de esta situación, también dentro de su currículum tienen una diversidad de diplomados y cursos, talleres que ustedes lleva día con día para estar mayor, informada y preparada, ¿no? Era lo que estaba yo observando en su currículum, ¿no? Aparte de lo que leíamos, bueno, veo que están actualizándose constantemente ustedes como peritos. Sí, es un punto importante. Aquí, afortunadamente o desafortunadamente, los temas que nosotros tocamos, que nosotros investigamos, ¿sí? Van evolucionando con la sociedad, van cambiando, son constantes, no son estáticos, ¿sí? La dinámica familiar no es una receta de cocina, por así decirlo. Son diferentes tipos de familia y que hoy se presentan en una situación específica y en 3 semanas tienen otra situación diferente. Entonces, las temáticas que se llevan a cabo dentro de las familias y con las mismas personas son diferentes, se van actualizando, las normas se van modificando para el mejor bienestar de cada persona. Entonces, bueno, le presento en esta lámina que estamos viendo, que es todavía del perfil del perito en trabajo social, parte de los conocimientos que tenemos que tener los peritos es la elaboración de un dictamen pericial y un informe pericial, ¿sí? Entonces, ¿qué requerimos? Pues saber, primero, el objeto de la prueba, ¿sí? ¿Cómo vamos a conocer el objeto de la prueba cuando nosotros estamos realizando un dictamen pericial o vamos a realizar un dictamen pericial? ¿Cómo lo vamos a saber? Tenemos que tener conocimiento con la parte que nos oferta, con la parte que nos promueve. En este caso puede ser el Ministerio Público, puede ser defensa, en este caso el abogado defensor, o incluso el mismo juez, ¿sí? Entonces, ¿qué es el objeto de la prueba? El objeto de la prueba es la finalidad del estudio. Son las pretensiones de las partes para acreditar ciertos hechos que no es común saber de las partes, ¿sí? Entonces, aquí tendría que especificar, dar una opinión o esclarecerlas alguien experto en la materia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a elaborar un dictamen pericial, tenemos que saber el objeto de la prueba, qué es lo que quiere el defensor, qué es lo que quiere demostrar y si mi dictamen pericial lo puede hacer y tiene esos alcances para realizar o demostrar lo que quiere, en este caso la parte MP defensa. Cuando nosotros sabemos, ya tenemos claro qué es lo que se quiere demostrar y si nosotros podemos ser partícipes, porque a veces no lo somos, aunque tengamos el perfil, pues en este caso, ya que lo sabemos,
y que podemos hacerlo, bueno, pues tenemos que identificar las variables. Nosotros, cada perito tiene que identificar las variables sobre las que va a versar su investigación, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cómo va a ir encaminada? Debe realizar una planeación estratégica de la investigación y eso va relacionado con el segundo punto, que es la recopilación de datos. Cuando uno recopila datos, debe hacer una planeación estratégica para la obtención de los mismos. En este caso, en materia de trabajo social tenemos varias técnicas. Por ejemplo, tenemos la programación de entrevistas, visitas domiciliarias, incluso el estudio de las carpetas judiciales o carpetas de investigación, dependiendo en qué momento nosotros vayamos a presentar el dictamen, y entrevistas colaterales. Todo eso realizamos un programa, ¿sí? Una planeación para toda la obtención de los datos que necesitamos, ¿sí? Para después caer en el punto 3, que es la interpretación de esa información. Nosotros, para interpretar la información, no es fácil estudiar a un individuo, a una persona o a un grupo de personas. ¿Por qué? Porque todos son diferentes. Todos son como huellas digitales, la huella digital de una persona son diferentes. Entonces, para interpretar la situación, la interacción con el medio de una persona, desde el menor hijo hasta el abuelito, en una familia que muchas veces son muy amplias, nos cuesta mucho trabajo y utilizamos muchas técnicas y muchos instrumentos, los cuales nos apoyan para organizar e interpretar esa información, ¿sí? El siguiente punto es la elaboración y estructura, ¿sí? Ya una vez que yo tengo interpretada mi información, la tengo analizada, ¿sí? Debo sistematizarla, debo de darle una coherencia, ¿sí? Una coherencia, una sistematización que me lleve a un punto, ¿de acuerdo? Entonces, la elaboración de estructura, ¿qué me dice? Que si yo dentro de mi investigación apliqué toda mi metodología de acuerdo al método, de acuerdo a la metodología o al modelo de intervención, yo apliqué todos y cada uno de los pasos y me van a llevar a un resultado, entonces yo tendré que hacer o realizar un dictamen pericial. ¿Por qué? El dictamen pericial tiene un nivel de conocimiento a nivel explicativo. Ya pasó por el nivel exploratorio, por el nivel descriptivo y tiene un nivel de conocimiento explicativo, ¿sí? Podría explicar el por qué la interacción de una persona con cierto medio, siempre y cuando mi metodología se haya llevado paso a paso, completa la metodología. Si no es así, entonces yo estoy obligada a rendir un informe pericial, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de conocimiento de un informe pericial? El informe pericial tiene un nivel de conocimiento exploratorio, descriptivo, nada más, no me lleva a una conclusión, ¿sí? El informe pericial me puede decir, en mi caso, si yo tengo que entrevistar a un imputado y se niega a darme información de dónde vive, de cómo vive, de dónde está su familia, de cuál es la historia familiar, qué es lo que lo llevó a hacer ciertas o a estar en ciertas circunstancias, y no lo hace, no lo podría obligar. En este caso, yo tendría que presentar un informe pericial señalando hasta qué etapa me quedé o por qué no se llevó a cabo un dictamen pericial, ¿sí? En este caso, los peritos tenemos demasiada responsabilidad al estudiar ciertos casos, ciertas personas y ciertas circunstancias. Por ejemplo, si yo me percatara
que con mi investigación o con mi intervención en la entrevista, en la investigación de una persona o de varias personas, yo estuviera violentando algún derecho o victimizándola, volviéndola a victimizar, por ejemplo, en abuso sexual, que se sintiera victimizada por la entrevista que yo le estoy haciendo, tendría que realizar un informe pericial. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir más allá de lo que nos pueda permitir una persona y tampoco podríamos obligarla y tampoco podríamos violentar un derecho que esta persona tiene al momento de ser nuestro objeto de estudio, ¿sí? Entonces es ahí la diferencia de un dictamen pericial y un informe pericial, ¿de acuerdo? Ya el último punto, que sería la presentación y el desahogo, bueno, nosotros tenemos que tener conocimiento precisamente de a quién lo vamos a presentar, en qué momento, en qué términos, hablando de tiempo, ¿sí? Tenemos que tener conocimiento de cómo desahogarlo, ¿sí? Tenemos que saber que nosotros somos los medios de prueba y que nuestro dictamen pericial, al momento de ser desahogado, se convierte en la prueba. ¿Por qué? Porque sería analizado en etapa de juicio a través del interrogatorio y contrainterrogatorio, y es en ese momento donde nuestro dictamen pericial es la prueba. Así es. Uh-huh. Ok. La siguiente. Ok. Siguiendo con el perfil del perito de okay, trabajo social. Del perito en trabajo social, como ya les comentaba, no somos todólogos. Si hay colegas, si hay abogados, si hay en este momento viendo esta plática, sí me gustaría decirles, no somos todólogos. Así como los médicos se especializan en geriatría, en ginecología, en varias ramas, ¿sí? de la medicina, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que tener conocimientos específicos del área laboral, del área penal, en materia familiar, civil, en justicia para adolescentes, en sistema penitenciario y en todas las áreas tenemos que tener conocimientos, experiencias y hasta cierto punto acreditar nuestros conocimientos, nuestra formación profesional en esos temas, en los temas de los cuales va a versar nuestra pericia. De esos temas tenemos que tener la acreditación, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí en esta lámina estoy considerando que los temas de los que nosotros tenemos conocimiento o debemos tener conocimiento, por ejemplo, en asuntos de abuso sexual, no tenemos que tener conocimiento de los tipos de entorno, las características, las interacciones que se dan cuando se comete un ilícito de abuso sexual, una violación. Tenemos que tener cuáles son los entornos, describirlos y señalarlos si en este caso son motivo de una peritación o un peritaje, ¿de acuerdo? Temas muy amplios, como por ejemplo el acoso escolar o el bullying, ¿sí? Para aquellos compañeros que están, pues que están especializándose en el área escolar, bueno, pues este es un tema muy amplio, amplísimo, podemos tardarnos horas hablando de lo que es el bullying, ¿sí? Otro tema, por ejemplo, que yo estoy citando son las adicciones, sobre todo en los jóvenes, que es un tema que no pasa de moda, que está presente en todos los jóvenes y que tiene ciertas características
los entornos, el origen de que una persona caiga en adicciones tiene ciertas características y esas tenemos que conocerlas y tenemos que saber abordarlas, porque no es lo mismo que yo aborde un entorno de una situación, de un abuso sexual a una violación, a un entorno de adicciones, ¿sí? De una persona que es adicta, ¿de acuerdo? Entonces, son muchos temas de los que los peritos en trabajo social pueden especializarse, incluso pueden seguir estudiando y hacer una especialidad, porque son temas que no pasan de moda. Así es. Y que cada uno tiene sus características especiales, ¿no? Hablar de acoso sexual, hablar de abuso sexual, adicciones, adopciones completamente diferentes, ¿no? Exacto. Por ejemplo, tenemos que saber las características de los grupos de pertenencia, por ejemplo, los grupos criminales, en este caso, las condiciones de habitabilidad, cuando nosotros hacemos exámenes en relación a las viviendas, si son adecuadas, si tienen ciertas características, no son las mismas características que requiere una persona que no tiene discapacidad a la persona que tiene discapacidad motora, ¿sí? Que tiene que utilizar una silla de ruedas, bastón o muletas, tal vez, no es la misma, no son las mismas características, ¿sí? Entonces, tenemos que tener conocimiento de discapacidad, también conocimiento cuando se lleve a cabo o estemos ante un entorno de discriminación, ¿sí? Entonces, esas características, pues las tenemos que tener presentes porque, por ejemplo, en la discriminación, no todas las actitudes de una persona hacia otra son discriminatorias, ¿sí? Entonces, tenemos que tener los entornos, las características, y pues entendiendo por discriminación es la nula, en este caso, la anulación de los derechos y la dignidad de cualquier persona. Así es. Sí, entonces, si la siguiente, bueno, para los compañeros que están en el área escolar, tiene por objeto de estudio, ok. Ok, el peritaje en trabajo social tiene por objeto el estudio y la valoración de los factores o variables sociales concurrentes en un caso y la incidencia positiva o negativa que tiene el objetivo de la pericia. Esto, pues, como les comentaba, a través de la aplicación de metodologías, técnicas e instrumentos específicos de la materia de trabajo social, ¿sí? Aquí yo quisiera hacer un comentario, ¿sí? Que a veces me ha tocado en mi experiencia, ¿sí? En mi experiencia me ha tocado que la mala información que tienen los abogados en relación a los dictámenes periciales en trabajo social los ha llevado a que nos quieran manipular, quieran que nosotros manipulemos la información o que sea como ellos quieren que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros trabajamos con personas, nosotros trabajamos y tenemos que trabajar con la lupa de los derechos humanos. No podemos pasar por alto ningún derecho de ninguna persona. Nosotros trabajamos con personas, con humanos, y eso lo tendrían o lo deben de entender. Generalmente, como aquí dice, la incidencia positiva o negativa, a veces el dictamen o lo que se quiere demostrar no es favorable para lo que se quiere acreditar. Entonces, pues así es, o sea,
Si no es favorable, pues nos desistimos como abogados, nos desistimos de la prueba, pero para eso yo les sugiero, escuchen abogados, a sus peritos, pregunten qué pueden hacer, qué se puede determinar, cómo se puede llevar a cabo una investigación que obviamente ni tenga que discriminarse una persona, ni tampoco tenga que violentarse algún derecho de esa persona, ¿sí? Entonces, abogados, por favor, comunicación con sus peritos y sobre todo hacerles caso, porque nosotros somos los expertos. A veces cuando se llega a desahogar una pericial en trabajo social, los abogados preguntan, ¿qué te puedo preguntar? ¿Qué pregunta te hago? ¿Sí? Y eso es importante. Por ejemplo, yo le podría decir al abogado, dime, pregúntame cuál es la disposición económica de Pepe Pecas. Estamos desahogando el dictamen y me dice, ¿me puede decir si tiene solvencia económica o no, la situación económica? O sea, me hace una pregunta más generalizada. Entonces, ahí es donde ya no cuadra la información y tampoco acreditamos lo que él quiere acreditar. Entonces, abogados, escuchen a sus peritos. ¿De acuerdo? Exacto, yo creo que aquí en esta situación, Perito, hablaba usted, por ejemplo, de que debemos permitir al perito realmente hacer su trabajo. A lo mejor nosotros como abogados postulantes, normalmente cuando nosotros nos contrata precisamente un cliente, ¿qué es lo que acontece? Nosotros tenemos o nos comprometemos en ocasiones, muchas de las veces, a darle un resultado positivo cuando previamente no hemos analizado perfectamente el caso. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que muchas de las ocasiones se busca en un determinado momento, pues a lo mejor manipular la información del perito a través de algunos medios que ya son conocidos. Lo importante y a mí lo que me interesa, por eso, entrevistarle a usted, que los peritos oficiales pues tienen una ética, tienen una preparación donde en un determinado momento, como usted lo dijo, está trabajando con personas y tratando de no vulnerar sus derechos humanos. ¿Qué trae como consecuencia? Pues que sabemos que va a ser un perito que va a tener credibilidad al momento de emitir su dictamen. A diferencia de que muchas de las ocasiones cuando nosotros contratamos a peritos particulares, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros queremos manipular la información del perito del que nosotros estamos promoviendo. Pero sabemos que el perito oficial, bueno, pues a nosotros como abogados y como ser parte fundamental de la estructura de la impartición de justicia, ustedes como auxiliares, bueno, pues lo que va a traer como consecuencia la certeza que nosotros vamos a tener en la emisión de sus dictámenes, no al dictamen que nosotros presentemos o que pidamos se presente, sino al perito oficial que verdaderamente le va a dar credibilidad a uno o a otro dictamen. Yo creo que eso es para nosotros lo importante, lo trascendental, que va a traer como consecuencia que nosotros creamos más en las instituciones y creamos más precisamente en la impartición de justicia. Exactamente. Bueno, pues seguimos con la lámina siguiente. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, esta lámina dice los datos que obtiene. Los datos que obtiene un perito al realizar una investigación, por ejemplo, son estos. Yo se los quise señalar porque a veces platicando con los compañeros abogados dicen, es que tú qué me puedes ofrecer, qué información, pues mucha, demasiada información. Aquí lo importante es que tengamos comunicación. ¿Qué quieres hacer tú con mi pericial o qué quieres demostrar? ¿Sí? Entonces, nosotros dentro de una peritación o llevar a cabo un peritaje, obtenemos mucha información, a veces mucho más de la que se nos requiere para determinar
ciertas circunstancias, ¿sí? En este caso, en los aspectos familiares, nosotros obtenemos datos de identificación en una persona, podemos identificarla, que el hijo reconozca a su papá como padre, ¿sí? Como padre biológico, como aquella persona que tiene ese rol o ese papel de paternidad, datos de identificación, de parentesco, relaciones familiares, las dinámicas de estas relaciones entre miembros de la misma familia, la historia familiar, de lo que se ha venido enseñando tal vez de generación en generación, ¿sí? De los abuelos a los padres, a los hijos y sucesivamente. Los datos sociofamiliares de la interacción de las personas con su medio. Y el medio me refiero a no solamente es familiar. Las personas tenemos interacciones con el grupo de fútbol, con el grupo de mamás el grupo de mamás de la escuela de nuestros hijos, el grupo musical, el grupo religioso, varios entornos donde seguramente la interacción de cada persona es diferente, ¿sí? Y que nosotros podemos estudiar, ¿sí? Podemos conocer también la situación económica de la persona, de un individuo, la situación laboral, en qué etapa está, la educación, la salud, las posibilidades de cuidado, cuándo se requiere para un menor, ¿sí? ¿Quién es el cuidador principal? ¿Quién es el tutor? ¿Quién es el papá? Si es papá biológico, si es papá adoptivo. En este caso también podemos conocer los apoyos sociofamiliares, los recursos sociales con los que cuenta una familia en caso de una crisis esperada o una crisis inesperada. Generalmente las familias no somos perfectas. Como yo lo decía, las personas somos como las huellas digitales de nuestros dedos, somos diferentes. Únicos. También las familias son diferentes, tienen diferente forma de normar, de reglamentar el grupo familiar, de limitar el grupo familiar, estilos de crianza, el papel o roles de cada miembro son diferentes. Entonces, todo eso lo podemos nosotros conocer, ¿sí? En los aspectos con el entorno, pues como ya lo decía, las relaciones vecinales, sociales, religiosas, los procesos de socialización de una persona desde que es pequeño, ¿sí? Nuestro primer socializador en la vida es nuestra familia, ¿de acuerdo? En este caso, ¿sí? También podemos obtener datos de la educación, ¿sí? ¿En qué tipos de datos podemos obtener? Podemos obtener por qué un alumno a nivel de instrucción de cada persona, los estudios realizados, la formación profesional. En este caso, en el bullying, ¿sí? Podemos también detectarlo. A veces los chicos generalmente tienen ciertos comportamientos generados a través de ciertas interacciones escolares que se ven reflejadas en la familia, o al revés, las interacciones que llevan a cabo en sus familias se ven reflejadas en sus escuelas, en este caso con sus pares. La siguiente lámina, por favor, que corresponde también a datos que podemos obtener. Bueno, los datos que también podemos obtener son datos en el aspecto económico. Podemos determinar los ingresos, podemos conocer los ingresos de las personas a nivel individual, a nivel familiar, los egresos que tiene una persona igual a nivel individual o familiar, la organización y distribución de la economía de la familia, la procedencia de los ingresos,
no únicamente la procedencia de los ingresos puede ser a través del trabajo, también hay personas que viven de pensiones alimenticias, de pensiones por jubilación, viudez, orfandad. Una persona con discapacidad puede vivir de su pensión por ser persona con discapacidad. Los apoyos familiares, el apoyo institucional, en este caso en México sabemos que hay muchos programas institucionales para personas de la tercera edad, madres solteras, personas con discapacidad. Todo eso lo podemos conocer, ¿sí? Siempre y cuando nos sirva para lo que queremos investigar y lo que queremos determinar. ¿De acuerdo? Los créditos, préstamos y ahorros que tenga una familia también lo podemos conocer, que es muy diferente la situación económica que puede establecer un contador. El contador en su área lo hace únicamente en números fríos. Nosotros vinculamos el aspecto social con los números. El por qué la señora no pagó la renta y la sacaron de su casa, el por qué el imputado no cumplió con la parte de reparación del daño que le está pidiendo el órgano jurisdiccional, ¿sí? Entonces, son varias situaciones que nosotros podemos, en este caso, obtener, ¿sí? En el aspecto laboral, igual es un ámbito muy, muy, muy amplio, ¿sí? Pero podemos obtener información, en este caso, del trabajador. ¿Cómo está afectando el estrés laboral al trabajador y a su familia en la interacción y comunicación con la familia? ¿Sí? También podemos obtener datos específicamente para las empresas, ¿sí? Si alguien necesita ocupar o la empresa requiere que el puesto máximo de la empresa, el puesto máximo jerárquico de la empresa sea ocupado por una persona con cierto perfil, lo podemos hacer, podemos obtener esa información y podemos determinar si es apto o no para ese puesto. También los tipos de empleo, los oficios, la capacitación, la profesión, los proyectos y perspectivas de una familia. Sí, esto es importante. Todas las familias tenemos proyectos de vida, ¿sí? Proyectos de vida que seguramente en algunas familias se llevarán a cabo y en otras familias podrán ser limitados, ¿sí? Por ejemplo, en el aspecto laboral, cuando ocurre un accidente laboral, ¿sí? ¿Qué sucede con esa familia o con esa persona? Se limitan los proyectos de vida, ¿sí? Y cuando tienen que indemnizar a ese trabajador, tienen que repararle el daño, pues es ahí donde nosotros entramos. ¿Por qué? Porque la reparación del daño no solo es para el trabajador, sino también para los que subsisten a partir del trabajo de esta persona. ¿Sí? Entonces, toda esa información podemos obtenerla. El moving, que es otro tema muy amplio, ¿sí? Es el acoso laboral, el acoso que se lleva a cabo en los trabajos, el hostigamiento, el acoso incluso sexual de las personas que prestan su trabajo en alguna empresa, en algún lugar donde laboren. Y bueno, la siguiente lámina. Ok. Aquí obtenemos información también en los aspectos de la salud, ¿sí? En los aspectos de la salud es el tipo de seguridad médica, ¿sí? Si tiene seguro médico de gastos mayores, si tiene seguro por parte de su trabajo, si lo tiene por parte de la escuela o simplemente paga su servicio particular.
las instituciones de tratamiento de acuerdo a la necesidad, los apoyos socioeconómicos, la aceptación, en este caso, de las enfermedades por la propia persona y por la familia, qué entorno se genera a partir de que el trabajador tuvo un accidente, los cuidadores y proveedores de una persona que tiene cierta enfermedad o cierta discapacidad. Estos dictámenes periciales son muy solicitados para las personas con discapacidad. Cuando ellos van a obtener o tienen posibilidades de obtener que la libertad o un beneficio penitenciario y son personas con discapacidad, enfermedad o una enfermedad psicosocial, pues se requiere un dictamen en trabajo social para que determine si para esta persona existe una vivienda adecuada, si existe un cuidador, si existe un proveedor y si va a salir y vivir en su domicilio, si hay un arraigo domiciliario que pueda tener esta persona y que en cualquier momento se pueda localizar, ¿sí? En los aspectos de la vivienda, como ya les decía, obtenemos, no somos arquitectos, ¿sí? Pero obtenemos la descripción del hábitat circundante de toda persona. Por ejemplo, la influencia que tiene el barrio o la zona de donde vive una persona tiene mucha influencia en su forma de ser, en su forma de actuar y en su forma de interactuar con las personas, con su familia, los servicios que existen alrededor, los colegios, podemos obtener información de los centros de salud, hospitales, los comercios, incluso de la vivienda. Podríamos conocer el régimen de posesión o tenencia de esa vivienda, si es prestada, si es alquilada, o si simplemente esa familia se metió a ese predio y ahí vive, ¿sí? Entonces, toda esa información la podemos obtener. También los servicios públicos de la zona, los servicios domésticos, si existe hacinamiento, si existe habitabilidad en una vivienda, como por ejemplo la superficie, ventilación, iluminación, para que una persona, por ejemplo, con discapacidad, pudiera adaptarse a ese domicilio, a vivir y a subsistir en esa vivienda, ¿sí? Entre ellas, pues también el costo y mantenimiento de las viviendas. La siguiente, por favor. En esta lámina también presentamos o presento los datos que se pueden obtener en el aspecto sociocultural, ¿sí? Podemos conocer la vinculación de la persona a la vida cultural, sus aficiones, sus intereses, el ocio, el tiempo libre, la asistencia a eventos, cuáles son sus aptitudes, la pertenencia a los grupos o asociaciones que pueden ser, como ya les mencionaba con anterioridad, religiosos, deportivos, culturales, de estudio, de juego, ¿sí? Encontramos también personas con estas características de pasividad o anomia. ¿Qué es esto? Esto es aquellas personas o aquellas familias que se encuentran en estado de desorganización social o aislamiento de los individuos, como consecuencia de la falta de incongruencia de normas sociales. Entonces, podemos encontrar personas y familias aisladas completamente, ¿sí? Que no forman vínculos, que su comunicación es cerrada hacia otros sistemas sociales, ¿sí? Las dependencias con los servicios sociales, existen familias que dependen exclusivamente de los servicios sociales, de los programas por parte de las instituciones, ¿sí? Y toda esta información podemos obtenerla a través de una investigación que se lleve a cabo para elaborar un peritaje en trabajo social.
¿sí? Pudiésemos, Siguiente, antes de concluir, pudiésemos concluir, Perito, que entonces, para cada una de las situaciones que se estén planteando, lo que requerimos es precisamente la asesoría del perito en trabajo social y en específico para determinar qué aspecto es el que nos interesa a nosotros, dependiendo de qué asunto estemos nosotros tratando. Eso es para consultar precisamente y, y ustedes nos asesoren para llevar para poder acreditar el aspecto que nosotros queramos plantear o que realmente nosotros necesitemos acreditar en el juicio, ¿no? Pero pues, necesitamos ok. el aspecto que es el trascendental, y para eso las preguntas vamos a requerir precisamente de la asesoría de parte de ustedes como peritos para acreditar precisamente el aspecto en base a las investigaciones que usted va a realizar y al tipo de preguntas que se le tiene que formular para que usted pueda desarrollar su trabajo. Así es, maestro Guillermo tiene toda la razón. Aquí no hay más que tener comunicación con la parte que nos oferta, qué es lo que quiere, para qué lo quiere, en qué momento, en qué tiempo, ¿sí? Porque el tiempo, el lugar, el espacio es importante, ¿sí? Hay veces que requieren de dictámenes, de situaciones que ya desaparecieron. Es imposible generar o restablecer situaciones que tenemos que estudiar. Entonces, ¿qué queremos y si es posible que nosotros podamos intervenir? Claro que sí. Y bueno, y como me dice que ya tenemos el tiempo encima, rápidamente quisiera pasarles estas diapositivas. Qué bueno que los ámbitos de aplicación del peritaje en trabajo social, como ya les decía, es en el ámbito familiar, guardia y custodia, pérdida de patria potestad, el régimen de visitas, abandono de personas, pensiones alimenticias, la reducción o aumento en este caso, de las pensiones alimenticias, los, los cuidadores, los tutores, etcétera, ¿sí? En el ámbito penal, en el ámbito familiar me gustaría señalar, también podemos determinar los entornos cuando se utiliza en los conflictos parentales a los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Que en este caso nosotros no calificamos como alienación parental, sino nosotros determinamos el entorno en el cual se lleva cierta violencia, porque es una violencia ejercida hacia los menores, ¿de acuerdo? En el ámbito penal determinamos las características de los entornos en relación a ilícitos cometidos por personas, violencia familiar, abuso sexual, violación, incluso trata de personas, abandono de personas. Determinamos también las reparaciones del daño desde el cálculo o la disposición económica de una persona. Determinamos el arraigo domiciliario como, en este caso, cuando la persona tiene derecho a esa medida cautelar para que la persona permanezca en su domicilio en lo que se lleva a cabo todo su proceso. Los beneficios penitenciarios, también podemos intervenir en la determinación de los requisitos, vigilancia y seguimiento de los beneficios penitenciarios para todas aquellas personas que tengan derecho a una libertad y que en este momento se encuentren privados de su libertad. La siguiente lámina, por favor. Ok, en el área de justicia para adolescentes, también determinamos que exista o que puede existir un arraigo domiciliario. Tenemos que ver y determinar que esta persona que es menor de edad se encuentre bajo vigilancia de los padres, tutores o cuidadores. Si tiene que pagar una reparación de daño, que tenga la disposición, quién se va a hacer cargo, la intervención de alguna institución, ¿sí? En relación a la protección infantil, al servicio médico,
etcétera, la prevención del suicidio, la prevención de adicciones. Eso es muy importante en los jóvenes. En el ámbito penitenciario, pues ya les había comentado el otorgamiento para beneficios penitenciarios, el seguimiento de beneficios, los cuidadores, en este caso, para aquellas personas que tengan enfermedades terminales o con discapacidad. La siguiente lámina, por favor. Ya lo habíamos comentado en el ámbito laboral, pues para reparaciones de daño, la determinación del impacto del estrés en la familia, ¿sí? El moving, los ámbitos, en este caso, los ámbitos, las características de esos entornos. En el ámbito social tenemos muchísimas cosas que abordar, por ejemplo, los entornos de embarazos no deseados, la interrupción legal o ilegal de un embarazo, cambios de género, cambios de sexo, suicidio, ¿sí? Personas, determinaciones o peritajes con personas vulnerables, el adulto mayor, persona con discapacidad, con alguna etnia en específico o personas en situación de calle, en situaciones de adopción, ¿sí? Que en este caso pueden ser nacionales o internacionales que requieren protocolos y certificaciones para que se lleve a cabo una adopción. Y bueno, la siguiente lámina, por favor. La penúltima lámina, en este caso, yo me refiero al ámbito escolar, que ya lo habíamos comentado. Determinamos los entornos donde se da el bullying, donde se puede dar la mediación escolar. No es necesario que a veces se expulse a algún alumno o se cambie de ámbito, en este caso se cambie de escuela o se cambie de salón. Puede necesitarse la mediación escolar y en eso podemos determinarla nosotros, el estrés laboral entre los docentes y evitar así el hostigamiento escolar que se lleva a cabo muchas veces en las escuelas y que no decimos. Y bueno, y entonces en aquel entorno donde participe el ser humano llamado hombre, mujer, niña, niño, adolescente, adulto mayor, personas con alguna etnia en específico. Y para finalizar, la siguiente lámina, por favor. En este caso, pues muchas gracias por su atención. Mi nombre es Rosalba Arcos Pablo, estoy a su entera disposición. El DC _rosy@live.com.mx, puedo recibir sugerencias, puedo recibir preguntas, si necesitan alguna teoría, libro que yo les pueda proporcionar con mucho gusto. Y me gustaría leer esta frase con la que yo me quisiera despedir y que va dirigida a todos los peritos, sea perito en trabajo social, sea perito en la materia que sea, que tu trato profesional no sea menos que el de un humano. Así es, Perito, muchísimas gracias. La verdad, damos las gracias a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros y nos han han hecho extensivo el agradecimiento precisamente de tenerla a usted con nosotros. La verdad, muchísimas gracias. A nombre de GAF Corporativo Jurídico, le damos las gracias. Muchísimas gracias por el tema, estuvo muy interesante. Y bueno, quisiéramos que hubiese un poquito más de tiempo. Desafortunadamente, bueno, pues los tiempos son estrictos aquí en la radio. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerle. Esperemos que las personas que hayan estado en contacto con nosotros, pues lo puedan, a través de su correo, le puedan en ese caso hacer las preguntas respectivas y que usted se las pueda contestar. Bueno, no nos queda más que agradecer a Omar, que está en los controles, que nos estuvo apoyando, a USA Interactiva por precisamente hacer posible esta entrevista con ustedes, Perito. Muchísimas gracias, licenciada Rosalba.
Es un Gracias a gusto usted, haberla, maestro. Rosy, licenciada, haberla tenido aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Es un Que esté muy gusto. bien y agradecemos a todo nuestro público. Muchísimas gracias. Excelente tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias, igualmente.